tenemos mucha suerte de tener hoy aquí con nosotros a Alba Moral en el podcast Houston. Tenemos una boda. Aterrizamos Houston en La Rioja, que nos hace mucha ilusión porque Alba, no sé si es la primera persona de La Rioja con quien tenemos la suerte, el privilegio y el honor de contar en Houston. Tenemos una boda. Contigo hablaremos de vestidos, de novias, de bodas, porque Alba tiene un taller de costura a medida en la ciudad de Haro, en La Rioja. Ella es diseñadora. Bienvenidos al podcast Houston. Tenemos una boda, repleto de información y entretenimiento, tanto para parejas que están preparando su boda como para profesionales del sector. Houston, tenemos una boda, es una producción de Ensu, videografía de bodas, con una filosofía 0% posados, 100% vosotros. Vamos al episodio de hoy. Hacemos un poquito de recap para quien no te conozca. Tú estudiaste diseño en moda en LCI Barcelona, luego te especializaste en bordados con Carmen María Maíz, además de técnicas como drapeados, corsetería, moulage, en el centro Meclás de Vitoria. Sigues formándote, porque te has formado un montón, en técnicas de alta costura con Javier Martín Galán en el Museo Balenciaga, que a mí eso me alucina, esa formación en el Museo Balenciaga, y aún no satisfecha con eso, completas tu formación con toques artesanales de tocados con el sombrerero Ángel Amor. Luego estás un tiempo trabajando en firmas del mundo nupcial hasta que decides poner tu propio atelier, abrir tu propia firma, Alba Moral, en Haro, en La Rioja. Y como una declaración de intenciones, ya directamente tú cuentas a las novias que a ti te gusta, que tu trabajo es artesanal, que tu trabajo es pausado, que tu trabajo es a medida. O sea, que ellas vengan con ese relax, que vengan con ese tiempo, que vengan con esa concepción de que todo lo que van a hacer contigo va a ser algo que necesita su tiempo, pero para hacerse como se tiene que hacer, como el trabajo merece ser hecho y como ellas esperan recibirlo. Al final es como un proceso que tienen que disfrutarlo, ¿no? Entonces, cuando tú quieres disfrutar algo, tienes que tomarte tu tiempo, tienes que relajarte y tienes que vivirlo. Así que sí, cuando llegan aquí yo les explico siempre, creo que las fiestas se suelen explicar es que esto no es como cuando van a una tienda de novias, ¿no? Con vestidos ya creados, que trabajamos de una forma muy diferente, que vamos a ver las cosas muy diferentes, que vamos a ir analizando tu cuerpo por partes, siluetas y de todo. Y sobre todo, pues les hago entender que todo esto lleva un proceso, que todo se hace aquí, se hace con nuestras manos, de las chicas que están en taller y las mías, y que hay que darnos un tiempo. O sea, todo a fuego lento y poquito a poquito. Claro. Tú además, es que me he metido mucho, he estado buceando en todo tu trabajo, tu manera de explicarlo, tu manera de comunicarte con las novias, y hay cosas que tú dices que a mí me han llamado mucho la atención y por eso me gustaría recuperarlas y que las comentáramos juntas. Por ejemplo, he encontrado, el vestido debe reflejar cómo desean sentirse ellas en su gran día, cada detalle debe resonar con ellas. Eso me ha encantado, es el concepto de resonar, creando un diseño que cuente su historia. O sea, la importancia de que la moda sea también, tenga esa parte como de relato, ¿no? Exacto. O sea, al final creo que es muy importante que ese día el vestido, o sea, te refleja a ti misma, pero que refleja cómo te quieres sentir, ¿no? Si tú quieres sentirte pues súper libre, súper cómoda con una boda que está ofertada como si fuese una fiesta con tus amigos, pues el vestido tiene que hacerte sentir de esa forma. No podemos ir encorsetados en un vestido que no nos va a permitir ni agacharnos, ni abrazar, ni levantar los brazos, ¿no? Entonces yo siempre les hago mucho hincapié en eso, de cuando igual me decía un escote bardot y me dicen que yo un escote bardot, pero voy a estar con los brazos levantados o voy a estar ordenando a todo el mundo porque yo soy así. O pues igual pensemos en otro tipo de escote que sea que te funcione para ese momento, ¿no? Entonces que ese vestido cuando te lo pongas te haga sentir genial y que te acompañe en cada momento de la boda, ¿sabes? Con cada forma de ti de expresarte, ¿no? Expresar esas emociones y como les digo siempre, ese día vas a abrazar mucho, vas a besar mucho, vas a bailar, entonces es muy importante eso. Lo de los detalles también, hay veces que, por ejemplo, hay novias que lo quieren todo como muy minimal, muy limpio, ¿no? Muy bien trabajado ese patrón, con una caída impecable del tejido, que al final el trabajar con tejidos de calidad también te da esa oportunidad de que esa novia pueda tener ese resultado, pero hay algunos detalles que son los que la hacen ser ellas mismas, ¿no? Pues igual, por ejemplo, un pequeño encaje en algodón
que no son de flores, pero es algo asimétrico que a ti te representa porque siempre llevas un tipo de estampado asimétrico. O unos detalles de unas perlas porque tú siempre llevas pendientes de perlas. Pues cositas de esas que las novias al principio igual no las tienen tan en mente, pero poco a poco cuando vamos hablando, las de conociendo y todas esas cositas van surgiendo y es lo guay, ¿no? Al final de hacerte un vestido a medida que te refleje tu esencia, que te haga sentir increíble el día de tu boda y que te acompañe en todo este proceso. Correcto. Totalmente. Y aparte, a mí me ha gustado muchísimo que además de todo esto que nos estás contando, a mí me parece que como que lo llevas más allá porque dices, no solo quiero que refleje como ella es, sino como ella se siente o se va a sentir ese día, que eso para mí es ya como un nivel, una capa más de profundidad, ¿no? Buscar el cómo te sientes, ¿no? Quién quieres sentirte, quién quieres ser, no quién eres, sino quién quieres ser, ¿no? Sea, tenemos novias que, por ejemplo, son súper románticas y ese día ellas siempre me han dicho, pues yo es que me quiero sentir ese día como si fuese una princesa, quiero una cola enorme, entonces, que se quiera sentir como una princesa no significa que hay que llevar un vestido de princesa, pero sí te está pidiendo unos detalles, pues igual te está pidiendo algo de pedrería, un poquito de brillo, te está pidiendo que la falda se mueva, que todo eso para ella es sentirse como una princesa. En cambio, luego, por ejemplo, igual tenemos otra novia que está buscando más sentirse como en un día a día, por así decirlo, siendo ella misma, pero que tenga ese punch de novia, pues entonces está pidiéndote pues igual una silueta más recta, con un tejido que caiga mucho más, que no sea tan vaporoso, ¿sabes? O sea, es esa importancia de hacerles sentir, o sea, que el reflejo, o sea, que el vestido refleje en ese momento, ¿no? Cómo te quieres hacer sentir. ¿Cómo pueden transmitirnos eso? O sea, para que tú puedas hacer eso, Alba, para que tú puedas en el vestido, en el patrón, en los tejidos, en el diseño, plasmar todas esas emociones, sentimientos, esas ideas de ellas mismas y de lo que va a ser su boda, ¿cómo te lo tienen que hacer llegar? ¿Cómo te lo cuentan? Pues yo creo que al final es el conectar con ellas, ¿no? Yo creo que cada persona tiene un poco un don y el mío pues siempre ha sido el conectar muy bien con las personas, que las personas se pongan a contarme cosas que igual luego no sé ni por qué te he contado esto, pero jo, me siento como súper cómoda, ¿no? Contigo. Entonces a mí eso es algo que me gusta muchísimo y por eso yo creo que me gusta tanto también el trabajar con novias a medida, porque me gusta recibirlas, conocer a su madre, su tía, su prima, su mejor amiga, que me cuenten cómo es ella, verla cómo visten y poco a poco al final es hacerla sentir cómoda, ¿no? Cuando una persona está cómoda, empieza a hablar, empieza a contarte cosas y de ahí vas como captando ideas, dejándola hablar, pero vas cogiendo ideas y te haces un poco la idea de su personalidad. Y pues de momento que las capto bastante bien. Así que estoy muy contenta en ese aspecto. Interrumpimos un momento la programación para recordaros que este podcast es un contenido de Ensu. ¿Qué hace Ensu? Vídeos de bodas imposados y con guiones cinematográficos. ¿Qué dicen de Ensu? Elena y Grego dicen que ser novia Ensu debería ponerse hasta en el currículum. Andrea y José Luis dicen que confiar en Ensu fue la mejor decisión de toda su boda. Chris y Mark dicen, es un regalo que nos dio la vida poder hacer nuestro vídeo con vosotros. Si quieres conocer a Ensu, entra en la web ensu.es o visita @ensuvideo en Instagram. Vamos a llevar un poquito más allá la pregunta, ¿no? Porque o sea, la novia es un sector muy especial dentro de la moda. Es Muy un exigente. sector súper exigente, muy específico y que trabajas muchísimo con emociones de un vestido que se van a poner una vez en la vida, pero que va a ser crucial en lo que es para ellas el relato de su vida, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué novias, Alba? ¿En qué momento decidiste novias? No sabría decirte esa por qué novia, pero sí que es algo que siempre he sabido que iban a ser novia. O sea, yo decidí que quería ser diseñadora de moda cuando tenía 12 años. A los 12 años me acuerdo que hablando con la orientadora del colegio fue como, bueno, ¿qué pasos tengo que seguir para llegar aquí? ¿No? Y me dijo, bueno, voy a bachiller de artes que hacer una carrera de diseño y moda, y me quedé haciendo todo. Cuando fui a buscar escuela, pues quería buscar de las mejores, dentro de las que pudiésemos optar y que a mí me gustasen. Encontramos Barcelona, hice pruebas de acceso, aprobé y bueno, o sea, fui un miércoles y un jueves ya tenía residencia, tenía todo y allí empecé. Entonces, no es que no es que yo siempre haya dicho quiero hacer novia, solo novia, pero creo que es algo que estaba dentro de mí. O sea, de hecho decía, si no me acabo de dedicarme a ser diseñadora de novia, me dedicaré a hacer bodas, seré wedding planner. O sea, porque me encantan las bodas. Y lo que me gusta son las novias. Al final también mi madre, bueno, pues ella es peluquera y yo soy maquilladora también. Entonces, aparte de hacer los vestidos de novia, con muchas de ellas comparto que les hago el vestido, luego mi madre ese día las peina y yo las maquillo. Entonces es como ese
completo, ¿no? Ese cómputo de todo en el que me encanta llegar ese día con su vestido, ya están ahí, no están nerviosas, las peinas, las tranquilizas, las maquillas, las vistes, las ves increíble y es como wow, o sea, wow por ella, se siente increíble y se sienten súper arropadas, ¿no? Porque al final me dicen qué bueno que haberte conocido y que estés aquí porque me has acompañado durante todo un año en todo esto y para mí el ver el resultado, ¿no? O sea, ese resultado después de tantos meses de trabajo, entonces creo que eso solo te lo da una novia. O sea, Bueno, y qué importante esto que nos acabas de contar, Alba, porque me parece a mí que es muy difícil que haya esa coherencia entre peinado, maquillaje, vestido en el look de la novia, que es un todo. Entonces, muchas veces las chicas con las que yo hablo o las diseñadoras tienen ese conflicto, un poco ese problema de cómo hacer que todo el look hable con una sola voz, por así decirlo, que maquillaje interactúe y dialogue con peluquería y que lo mismo con vestido, ¿no? Claro, en vuestro caso es un concepto unitario. sí. Y la verdad que me gustimos a cuando nos eligen también para peluquería y maquillaje, es muy guay, por eso mismo te digo, porque al final vives ese día y porque le acompañas, ¿no? Le aconsejas, haces la prueba de maquillaje, le dices, mira, pues estos con el sí, estos no, con el vestido mejor van estos, los zapatos. También es cierto, nota que aunque yo no sea la maquilladora, sí que les suelo como ayudar mucho cuando, o sea, ellas me preguntan bastante, es como que confían mucho en mí de cómo me peino, cómo me maquillo, qué pendientes llevo, ramo, zapatos. Entonces yo les voy dando como mi opinión, ¿no? O sea, siempre les digo, esta es mi opinión, es mi visión, luego está la tuya, pero mi opinión es esta. Y siempre es como, no, no, o sea, lo que tú me digas, yo lo voy llevando. Entonces es guay ver también que confían y que al final la imagen que te llega, lo que tú dices, cuando por ejemplo te enseñan las fotos de su boda, si no se está con ellas ese día y te llega la imagen, dices, qué bonito, pienso que todo tiene una coherencia y todo está unido, ¿no? Que Claro. no dona nada. Eso yo creo que es como el trabajo bordado. Y ya cuando hay un buen fotógrafo, un buen vídeo, que yo siempre les digo, al final es súper importante, la foto y el vídeo para el día de la boda, y te dicen que van a trabajar con X profesional y sabes que encima trabaja increíble ese profesional, dices, qué guay, porque me va a llegar un resultado de mi trabajo al final muy, muy bueno. Así que sí, Bueno, eso, es que cuando todo todo se une. claro, todo se retroalimenta. El Exacto. trabajo de unos hace que el trabajo del resto de personas que han estado, de profesionales que han estado involucrados en la boda, luzca y el objetivo final de todos es que los novios tengan un día espectacular en todos Eso los es. sentidos. O sea, que vamos todos remando en la misma dirección, estamos todos en el mismo barco. Porque a veces digo yo, Alba, tú que eres mucho más experta aquí en ese tema, o sea, por ejemplo, un maquillaje desacertado te puede romper toda la magia y todo el esfuerzo que se ha puesto en un vestido. O un Por ejemplo, peinado. Puede ir la novia vestida increíble con un vestidazo y el peinado que lleva no está bien realizado, no le ha aguantado, no es el idóneo para ese tipo de vestido y la imagen que proyecta ya no es de 10. Entonces, por mucho que luego pues el fotógrafo llegue, el vídeo llegue y todo, intentas como trabajarlo e intentar salvarlo, pero obviamente pues todo eso que podría haber sido no lo es. Entonces, por el peinado o por el maquillaje, el vestido no luce igual y pues así, todo. Se va haciendo como una es cadena, una ¿no? cadena, exacto, exacto. Esa atención al detalle, esa voluntad de coherencia, esa formación que a mí me ha apasionado realmente la formación que tú atesoras, que me parece espectacular, ¿no? Esas ganas, ese interés, esa vocación que también nos explicabas tú cuando nos decías que ya desde los 12 años estuviste tan claro al hablar con la orientadora del colegio, decir, es que yo, ¿qué tengo que hacer para Mm. llegar a diseñar, ¿no? Todo esto seguro que poco a poco ha ido haciendo caldo de cultivo y ha acabado en las colecciones que estás presentando ahora. Yo la última colección tuya que conozco es de Ethereum. No sé si has presentado alguna más nueva. Estamos con la de este año, pero bueno, como he sido mamá de enero, Uh pues lo -huh, hemos podido presentar en marzo en Atelier Couture, uh que ya -huh. habíamos hablado con Susana y con Isaac y así. Entonces, bueno, estamos viendo a ver si podríamos presentar en octubre, si nos dan los tiempos, porque sí que es cierto que este año, pues, tenemos muchísimas más novias, que yo estoy contentísima, novias invitadas, entonces eso, llevar las dos niñas pequeñas y todo. La colección estamos con ella, ya tenemos hecha más de la mitad de la colección. Entonces, bueno, nos encantaría poder presentarla en octubre en Madrid y si no se puede este año, pues será el siguiente, pero colección sí que hay. O sea, eso está seguro que sí que sale entera. Oye, pues qué ganas de verla. Ojalá, ojalá verla el próximo octubre en Atelier Couture, que además es una pasarela que nos encanta. Hicimos, de hecho, hace un tiempo un episodio del podcast Houston tenemos una boda con Susana.
O sea que somos fervientes defensores y fervientes seguidores de Atelier Couture, o sea que sería fantástico que presentaras. Em, claro que sí, seguro que sí que será así, Alba. Un momento para recordaros que Ensu también hace vídeos corporativos con Ensu Brands. El mismo cuidado por las historias emocionales, cinematográficas y honestas aplicado a marcas y empresas. ¿Qué dicen los clientes de Ensu Brands? Brutal, lo habéis clavado. O, he estado muy tranquila en todo el proceso, porque sois los mejores y os seguís superando. O, nadie os supera contando historias. Si quieres conocer a Ensu Brands, visitad la web ensubrands.es. La última colección que sí que teníamos, que era Ethereum. Cuéntanos un poquito qué querías, cuál era el relato que tú querías transmitir a las novias con Bueno, él. en Ethereum un poco lo que estábamos haciendo, lo que yo me inspiré básicamente fue un poco en la luz, en el aire, ¿no? O sea, quería crear como esos tejidos como muy nobles de sedas, bambulas, organzas, que, que al final fuese como una colección, ¿no? Que no sea tanto de verla, sino como de sentirla, que sea como esa segunda piel que colocas encima. Sí que es cierto que al ser la primera colección grande que yo creaba, necesitaba como crear varias siluetas, o sea, siluetas muy diferentes para poder tener otras opciones en el atelier, ¿no? Entonces sí que está como un poco, hay vestidos que son más sobrios, una línea más sobria y luego se va evolucionando hasta una línea pues más bordada, más cedrería, un poco más romántica. Y la idea era un poquito esa, o sea, abarcar un poco esas novias que son diferentes en el estilo, pero siempre representando lo mismo, o sea, vestidos que son ligeros, que no pesan, que se sienten como eso, como una segunda piel, vaporosos, trabajar con esos tejidos que al final a mí me encantan, ¿no? Pues son los primeros que trabajamos, pues los georgette, las cajas bambulas, organzas y crepes con una caída, pues espectacular. Entonces estaba un poco enfocada en esa. Ahora en esta segunda colección, así como adelanto, sí que me he focalizado más en hacer lo que yo realmente quiero hacer. Entonces son unas siluetas más sobrias, pero llenas de detalles. O sea, hay muchísimo detalle trabajado a mano que hemos creado desde cero con un trozo de tul y hemos creado maravillas, luego bordadas y de todo. Entonces, mucho plisado, drapeados a mano, de mulas. Pues eso, haciendo un poco hincapié, ¿no? Pues en todas las técnicas que al final son las que te diferencian de una formación más estándar en diseño y moda a verte especializado un poco en todas esas técnicas artesanales, ¿no? De pues, alta costura o como cuando hice, por ejemplo, el curso de Valenciaga, enseñarte, ¿no? Que aprendimos a cómo trabajaba Valenciaga, pues los bajos, cómo trabajaba un drapeado y todo eso, que al final son técnicas de hace muchísimos años, pero que se van perdiendo, pero son como las auténticas, las que realmente hacen que luego un vestido quede impecable. Entonces, en esta segunda colección que estoy creando, sí que me he ido más por ahí, haciendo un poquito lo que a mí más me gusta y lo que me ha salido de dentro, ¿no? Un poquito en diferencia a Ethereum, que es trabajar un poco diferentes siluetas, llevando a cabo una misma inspiración de novia, pero muy versátil. Oye, es que las novias que nos están escuchando deben estar ya intentando hacerse la pintura, hacerse la fotografía en la cabeza de todo esto que nos estás hablando. Se tarda mucho en hacer una colección, como tú muy bien nos contabas, o sea, no es una cosa de la noche a la mañana, hay mucho, mucho, mucho trabajo. Primero de conceptualizar todo lo que tú quieres contar, de cómo lo quieres contar, de llevarlo a la práctica, de hacer los diseños, de montar la colección en su conjunto. Claro, o sea, y las novias que vienen a ti, ¿cómo hacéis esa concepción de su propio vestido? Evidentemente, partes de tu estilo, partes de tu manera de trabajar, partes de las ideas que tú les puedas aportar y todo ese bagaje, pero ¿cómo haces ese acercamiento para diseñar el vestido para cada persona? Pues yo creo que al final lo más importante es conocerla a ella. Entonces, para conocerla a ella, lo que yo siempre les digo, primero necesito unas imágenes de inspiración, no porque vayamos a hacer ese vestido, sino porque yo necesito saber cuál es tu estilo y qué es lo que tú tienes en mente. Porque no es lo mismo para mí un vestido princesa que lo puede ser para ti. Entonces, creo que es muy importante primero plasmar desde una imagen de este es lo que yo tengo en mente, lo que es, o sea, este es mi concepto y es mi estilo, ahora de aquí estoy abierta a lo que surja, ¿no? Porque, por ejemplo, si una novia te está enseñando que odia los escote barco porque no se ve bien, porque se los ha puesto y no le gusta, y tú no tienes ese dato, puede que tú te la estés imaginando con un escote barco maravilloso y que vayas por ahí y al final ella no se sienta cómoda y diga, "Jón, no me ha entendido y no me ha pillado qué es lo que yo quiero realmente, ¿no? O sea, no me ha cogido ahí el clic". Entonces,
siempre les pido unas imágenes de inspiración y a partir de ahí les voy diciendo, quiero que me digas qué te gusta y qué no te gusta de esta imagen o por qué ves esta imagen, que muchas veces de la imagen es por un botón. Hay un botón maravilloso y me dicen, no, es que de ese me gusta el botón. El vestido lo odio, pero me gusta el botón. Entonces empezamos como a hacer un poco ese collage de diferentes ideas, ¿no? Ese rompecabezas y de ahí pues las voy viendo una silueta, les voy preguntando cómo te sueles vestir tú, qué escote sueles utilizar y luego también les pregunto mucho sobre la boda. ¿Dónde va a ser la boda? ¿Qué temática tiene la boda? Si va a ser más romántica, si va a ser más chic, más boho, más elegante, pues si va a ser una fiesta, si es una boda con protocolo, cuántos invitados son, porque también es muy importante. Muchas veces una boda de 300, 400 invitados está destinado el vestido a que te acompañe con unos protocolos, que normalmente son bodas de protocolos más grandes, y igual una boda más íntima de 60, 70 invitados, lo que quieres es que el vestido sea cómodo, verte guapa, pero ya está, o sea, no quieres una cola enorme, no quieres mucha tela, no quieres nada porque quieres algo liviano para estar con tu familia o con tus 4 amigos y listo. Entonces creo que es muy importante tener como todos los detalles y de ahí empezamos a hacer todo el proceso de esa primera cita para ir averiguándolo todo. Claro, esas son las preguntas que tú les haces a ellas. ¿Y cuáles son las preguntas que ellas más se trasladan a ti? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Cuáles son los miedos que tú detectas más en las novias? Todas o casi todas tienen una parte del cuerpo que quieren ocultar. Que está más en su mente, porque o sea, me viene algo que se quiero tapar los brazos y yo, los brazos perfectos, o sea, son normales. O no, mira, es que aquí me sale un poquito el hueso y esto necesito un escote halter que me lo tape. ¿Sabes? Entonces, las inquietudes más grandes son siempre como querer tapar esas imperfecciones que según ellas tienen. Entonces yo siempre les digo, ¿no? Como, bueno, pues quiero que me digas cuál es la parte que más te gusta de tu cuerpo, ¿no? Vamos a focalizarnos un poco en, pues me encanta mi cintura, focalicemos la cintura, o me encanta mi cuello, pues vayamos al cuello, pero no intentemos centrar que el vestido solamente sea para ocultar imperfecciones que realmente se ven ellas y el resto de las personas no se ven, ¿no? Sino intentemos buscar los puntos buenos realmente para potenciarlos. Entonces creo que las preguntas ellas como tal no tienen muchas, suele ser más inquietudes de estas por verse inseguras, serían inseguridades, ¿no? Más que nada, porque en preguntas como mucho igual puede ser pues cómo es el proceso, cuántas pruebas va a haber, y eso es algo que yo en la primera prueba explico absolutamente todo, entonces se quedan como tranquila. Además siempre antes de irse siempre les digo, ¿alguna pregunta más? ¿Tenéis dudas? Siempre es como, no, todo claro. Y yo, genial. Eso que me contabas de las inseguridades me hace pensar, claro, las novias vienen, ellas pues con todos sus sueños, con todas sus ilusiones, pero también con todos, como decíamos antes, con todos sus miedos y con todos sus complejos, ¿no? Y a lo mejor un vestido de novia, no sé cómo lo ves tú, es en cierta manera como unas alas, como esas alas de ángel para volar, para sacar la versión de ti misma que te haga despegar, que te haga volar, que te haga alejarte de todos esos prejuicios que tú tienes contigo misma, la mayoría de las veces, y que te permitan brillar, ¿no? O sea, es que yo como, encima los vestidos son blancos como las alas de cisne, por así decirlo, me da esa sensación de que un vestido puede hacer realmente que la novia se siente que esté como volando, en el sentido metafórico, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, realmente ese día ellas quieren verse perfectas, bellísimas, ¿no? Y todo tiene que ser increíble. Obviamente trabajamos para ello, ¿no? Como habíamos antes, entre todas las profesiones, trabajamos para ello. Entonces, es una responsabilidad muy grande el poder llegar a ese punto. Antes, por ejemplo, lo hablábamos, ¿no? De quedando el público muy exigente y todo eso. Es una responsabilidad muy grande poder llegar a ese punto en el que cuando ya se ponga ese vestido, diga, wow, o sea, es que estoy, o sea, increíble, súper guapa. Así que bueno, pues vamos trabajando en ello. Al final, yo digo siempre, tú tienes solo una oportunidad, ¿no? Como profesional en ello, no puedes retrasar la fecha y decir, oye, mira, te quedan unos detalles, vente la semana que viene y te lo entrego. No, es que está ahí. Y ese día es el único que hay. Claro. Entonces, tienen que verse increíbles, sí o sí, sea como sea y sean las horas que te quedan de Oye, trabajo. oye, ¿cómo llevas esa presión, Alba? Porque, como muy bien dices, aunque el mundo bodas tiene como la fama de ser un mundo muy blanco, valga la redundancia, ¿no? Con el color de los vestidos, lo que estábamos hablando ahora, de las alas y todo eso, ¿no? Buscaba otro término para no redundarme en esa referencia al color blanco, pero me refiero a un mundo pues bonito, alegre, lleno de belleza, lleno de ilusión, que es así, pero al mismo tiempo, precisamente porque es así, porque solo sucederá, en teoría, una vez en tu vida, hay mucha presión sobre los profesionales que intentamos que ese día sea
inolvidable para las novias y para los novios. Entonces, ¿tú cómo llevas esa presión? Bueno, la verdad que yo siempre he trabajado muy bien bajo presión. Ahí es cuando saco todo el potencial máximo, ¿no? Pero sí que es cierto que eso, que es una presión que cuando empiezas temporada ya empiezas como, bueno, ya está, cuenta atrás, va, y vas fin de semana tras fin de semana tras fin de semana viendo todas. Y cuando termino, sí que es como, wow, ya está, otro año más conseguido, todo entregado. Y creo que al final es muy importante organizarse. O sea, llevarlo todo súper bien pensado y, como yo digo, que mejor que nos sobre tiempo después, pero empezar con las pruebas cuando hay que empezarlas y tener el vestido los más acabados posible para que cuando llegue a un mes de la boda, 15 días de la boda, cuando hacemos la última prueba suele ser 10 días antes de la boda, que ese día simplemente sea para probar y ver que todo está perfecto y, como les digo yo siempre, que tú duermas y que yo también, ¿sabes? No ir dejándola hasta el final porque luego ni duermen ellas, ni duermo yo y todo es ansiedad. Claro, Entonces, creo que lo más importante es organizarse y llevar los tiempos y saber que siempre va a haber imprevistos y que por mucho, muy bien que te organices, siempre va a haber algún día que no vas a dormir terminando un vestido para una prueba o para una boda o porque a la novia le ha pasado cualquier cosa y tienes que solucionarlo. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? O sea, hay mundo bodas y las novias es así, imprevistos, pues lo sabréis también. O sea, hombre, o sea, no hay boda que no tenga algún imprevisto. por O eso, sea, o sea, porque son tantos factores, tantos elementos. Yo les digo lo mismo a las novias que nos estás diciendo tú, de contad con que va a haber algún imprevisto, porque así ya no te agobias cuando sucede, ¿no? Va algún imprevisto en alguna de las multitud de temas que están involucrados en una boda, alguno va a haber, porque son muchísimos elementos en juego. Bueno, pues con calma resolvemos de manera resolutiva, valga la redundancia otra vez. O sea, seamos resolutivos y ya está, pero asumamos que algo no va a salir como estaba previsto porque la vida es realidad pura, quiero decir, la vida funciona, sí, sí, o sea, todo cambia y todo empiezas cambia. y de repente mañana o dentro de 2 horas, alto, pum, se ha cambiado y Claro, claro, y eso es así, y lo que hay que hacer es ser consciente de ello y ser resolutivo y que eso no te impida disfrutar del día, sobre todo, que y eso el no te proceso. impida Y también disfrutar hay del novias día. que por ejemplo en el proceso pues igual hemos decidido o ellas han decidido, quiero esto así, 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 estamos trabajando en ello y luego pues en su casa o hablando con amigas o lo que sea, empiezan a darle vueltas y se empiezan a agobiar y te llaman, ¿no? En plan de, oye, es que si venga a pensar, por ejemplo, en esa falda y es que no sé si me va a gustar, es que no sé si podemos cambiar, es que no tal. Entonces, bueno, ahí estoy yo, ¿no? Que como digo también en el mundo bolas hacemos mucho de psicólogos y de psicólogas. Sí, Y más con estos procesos que son, o por ejemplo los vuestros, ¿no? Que al final no es algo que contratas para un mes, sino que te tiras 12 meses, cada un año, año y medio con ellas en el sí, teléfono, que pueden sí. llamarte y decirle, bueno, no te preocupes, vamos a cambiarlo, va a ser divina, todo va a salir genial, respira y nos vemos en la prueba. Y ellas como, "Ah, gracias". Entonces llegan, le das una vuelta a esa falda hasta que encontramos pues esa caída justo como ya lo tiene en mente o como se ha visto y entonces ya sigues trabajando. Pues digo que al final, por mucho que te organices, salen imprevistos, pero la cosa es solucionar. Claro, oye, tú que hablabas ahora tanto de tiempos, ¿cuál es el timing ideal, vamos a decirlo así, para que contacten contigo? Pues el timing ideal para mí es un año. O sea, si, por ejemplo, hemos abierto ahora en marzo de 2026, Ujú, hemos abierto para Agenda 2027. Sí que es ujú, cierto que suelo abrir en enero, pero está yo como daba luz en enero y todo, dije, necesito dar a luz, luego que ujú. pase. Entonces, lo ideal es para novias es por un año, si hay un poco antes de meses, también perfecto, hasta año y medio, no más. O sea, más de 18 meses es demasiado, porque al Ujú. final las tendencias cambian, ellas cambian, pasan muchas cosas, entonces un año sería perfecto. Claro, Y de ahí, el mínimo, o sea, con el que podrían venir de tiempo, una novia, si no es en temporada justo alta, que es cuando más bodas hay, pues podría ser igual de 4 o 6 meses trabajando con tiempos cortos. Porque al final nosotros, cuando nos vemos un año antes, lo que hacemos es reservar la plaza, que al final de trabajar todo en el taller y con las manos y nosotras, tenemos que limitar, ¿no? El número de novias que hacemos y ese número se limita según los vestidos que haya o según el trabajo que tengan esos vestidos. claro, según A ver, las técnicas que requieran, ¿no? exacto. Puede haber que se ve, sean vestidos que sean más rápidos, más sencillos de patronar y de confeccionar, o que tienen muchos detalles, o puede que ese mes haya menos número de vestidos, pero que lleven muchísimas horas de bordado o de plisados o cositas que obviamente pues ya se han comido esas horas disponibles de este mes. Entonces yo les recomiendo un año de antelación para venir a vernos, y es más, que no sea más de un año y medio,
ahí puede reservar su plaza y como mínimo 4 meses o 6 meses para fechas un poco de los extremos, como digo yo, o sea, de Ujú. los meses que casi no hay tantas bodas, ¿no? Pues noviembre, abril, marzo, y así que nosotros, por ejemplo, aquí en el norte, pues no trabajamos tantas bodas, que hacen más fresquito y obviamente, pues, aunque hay novias, que este año están empezando a casarse ya en noviembre y diciembre. Y para invitadas serían como 6 meses, 6, 7, 8 meses, como mucho 8 meses antes de la boda. Y luego ya, pues 6 meses, 5 como poco. Que me estés dando estos tiempos, que me estés diciendo estos tiempos, es la demostración de que realmente es artesanal, porque tú misma me estás diciendo, claro, cada mes entregamos X vestidos, depende de las técnicas que requieran, con lo cual es la prueba de que realmente se hacen de manera artesanal, porque necesito el tiempo que esa técnica en sí misma pide para Conlleva. poder llevarse a cabo, claro. ¿Mm? Así es. ¿Cuál es la técnica más laboriosa de todas? Pues yo creo que entre el bordado y luego el drapeado. Al final un drapeado lo puedes trabajar un poco más rápido sobre el maniquí, pero claro, lo trabajas, pero luego hay que coserlo y hay que fijarlo. Entonces, para mí, fijar un drapeado bien puesto, si tiene muchísimo tejido y así, eso sería el drapeado y el bordado, sobre todo. Y la técnica que es, o el tipo de vestido que a lo mejor no requiere un tiempo tan largo de elaboración, lo digo para chicas que en la cabeza tengan, Sí. ostras, pues yo tengo la idea, un vestido con drapeado, ostras, Puede pues ser, sí, ves pronto porque la técnica que tú eso estás es. un poco imaginándote en la cabeza va a requerir unos tiempos largos de producción. ¿Hay Es alguna que que yo creo dices, hombre, que pues no a tanto? ver, siempre y cuando no trabajes, o sea, trabajes todo desde patronaje, ¿vale? Igual Ujú. serían esos vestidos más limpios en crepe, que sí que tienen más horas de patronaje y de ajuste, porque claro, al final muchas veces cuando ella se piensa que cuando te piden un vestido sencillo es súper rápido y económico, pero es que lo que Mm. no saben es que un vestido sencillo que sea limpio, entero, absoluto, tiene que quedar muy bien hecho. Entonces necesitas muchas horas de patronaje para ajustarlo y necesitas horas de pruebas para terminar de ajustarlo. Entonces, llevan horas, pero no llevarían tanto como si tuvieses que estar manual cosiendo. Al final, puedes coser a una velocidad. Por muy Ujú. rápida que sea, estás limitada, ¿no? Es Claro, lo mismo. claro. Y luego influye mucho también el cuerpo, muchas veces de las novias. O sea, hay Ujú. cuerpos que son más fáciles y hay cuerpos que son más difíciles. O sea, si tú quieres un vestido muy sencillo en un cuerpo que es más difícil, que tienes muchos volúmenes y así, nos va a costar mucho más que quede todo súper bien aplomado. Por lo tanto, ven a verlos con tiempo, que más que igual si quieres, tienes un cuerpo que sea sencillo, ya no por talla, porque puedes tener una talla más alta, pero tienes un cuerpo muy bien compensado, pues una talla más pequeña, pero tienes unos volúmenes, un pecho muy grande o una cadera muy grande y depende de una cintura muy pequeña, que hay que trabajarlos mejor y Claro. requieren más horas de prueba. Solo me quedaba preguntarte ya si querías dar un último consejo a las novias. Bueno, pues mi consejo es disfrutar del proceso, porque hay novias que lo viven como de una manera muy agobiada, los tiempos, la presión, proveedores y todo, entonces que disfruten del proceso, que vengan a vernos, que se tomen esa tarde con tranquilidad, que elijan siempre una buena compañía, como yo digo, o sea, que las entienda, que sepan cómo son, pero que respeten sus decisiones y opiniones, que eso creo que al final es bastante importante cuando traes acompañantes a estas citas, que te respeten tu opinión, sobre todo, y nada, que al final es algo súper bonito, que se va a vivir una vez en la vida, simplemente, así que no tengan miedo, que se dejen llevar, que aquí estoy yo para asesorarlas, para enseñarles todo y poder ver todas las opciones que ellas quieran, y al final lo más importante, encontrar, ¿no? Ese vestido que les haga sentir como ellas quieren en ese día y que las refleje totalmente. Alba, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos hablado un montón, que hemos dado muchísimos consejos a las novias, que les has podido explicar y transmitir mucho tu filosofía, tu manera de trabajar, la manera tan artesanal como tenéis de concebir los vestidos de novia. Ha sido un placer, de verdad, tener esta charla Placer es mío. contigo. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá volvamos a hablar pronto porque de verdad que ha sido un ratito súper agradable hablar contigo. De verdad que sí, Ojalá. Alba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y nada, y eso. Esperamos que pueda presentar colección, que la puedas ver y a ver qué tal. Y que pueda hacer un poco la diferencia de la primera colección que saqué para englobar un poquito todo a esta que ya es como mi personalidad pura y que nada.
que os guste muchísimo. Y muchas Oye, pues gracias. con muchísimas Gracias, gracias, con muchísimas ganas de ver esta colección, a ver si pronto en Atelier Couture o donde sea, en el escenario que sea, podemos conocer esas nuevas propuestas que estás preparando, que seguro que son fascinantes. Muchísimas muchas gracias, gracias. Alba. Un Gracias, beso. Marta. Un beso. Chao, que vaya Chao. bien. Chao. Hasta aquí este episodio del podcast Houston, tenemos una boda. Si te ha gustado, tienes más de 150 episodios en Spotify, YouTube, iTunes e iVoox. Este podcast está producido por Ensu. Síguenos en Instagram en la cuenta @ensuvideo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.